Qué bueno y qué bendición poder estar una vez más, ¿verdad? Aquí desde Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Estamos aquí meditando una vez más en lo que la palabra del Señor nos quiere dar ahora y quiere que escudriñemos, ¿verdad? Acerca de lo que nosotros pensamos o creemos cómo es que las cosas en Dios se hacen. Y yo quiero decirte que ciertamente el Señor tiene las formas más extraordinarias de poder llamar la atención. Tiene las formas más poco comunes o poco humanas, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Él. Vemos obviamente que cuando llama al pueblo de Israel, Él mismo, ¿verdad?, establece ciertos rituales, cierta forma de cómo acercarse a Él. Cuando estuvo en el desierto, había una forma de cómo los levitas tenían que llevar la acta del pacto, cómo es que tenían que llevar todo ese circo, por así decirlo, lo que era el lugar altísimo, lo que era, ¿verdad?, el lugar santo, lo que era el Holy of Holies, el lugar santísimo, y cómo es que tenían que ser preparados y cómo es que ellos tenían que, ¿verdad?, hacer sacrificios. Ahora, yo te quiero decir que una vez que y el Señor llega, una vez que el Señor viene a la faz de la tierra en el Nuevo Testamento, y es donde empieza Él a darle una forma del reino, de lo que eran los preceptos, las normas, los conceptos, y de cómo es que se tenía que interpretar esas leyes de Dios. Fue una lucha constante para el pueblo, para los fariseos, para los escribas, para los sacerdotes, para todo aquel que ellos estaban en la política, que estaban, ¿verdad?, en el liderazgo espiritual, por más decirlo, decayente, precario, con miles y miles de normas, de reglas sobre reglas, ¿verdad?, de lo que tenían que seguir, el protocolo que tenían que seguir para poder ellos venir, ¿verdad?, y poner el ritual o la forma de cómo es que Dios les había dicho que tenían que acercarse, ¿verdad?, con sus ofrendas, con sus sacrificios, qué es lo que tenían que celebrar, las fiestas solemnes. Entonces, meditando en esto, ¿verdad?, nosotros hemos adoptado como iglesia cristiana, como iglesia pentecostés, metodista, dependiendo qué doctrina se esté siguiendo, nosotros entonces vamos a acercarnos a Dios de la forma como es que esa doctrina o esa enseñanza, doctrina es enseñanza, cómo es que se ha interpretado esta parte de la palabra de Dios. O sea, no voy a entrar o ahondar tanto en las diferencias. Lo que yo quiero ahondar es básicamente en lo que nos une. Lo que nos une es la sangre de Cristo, lo que nos une es que Él es Dios encarnado, lo que nos une es, ¿verdad?, el sacrificio en la cruz, la resurrección, ¿verdad?, y cómo es que a través de la resurrección envía al Espíritu Santo, y al venir el Espíritu Santo en Hechos 2 es como nosotros vemos cómo se maneja o cómo es que se va a venir a interpretar lo que la iglesia se conoce hoy como tal. Pero yo quiero remontarme un poco más atrás, ¿verdad?, cuando estaban los profetas, estaba el profeta Eliseo. Y yo quiero que vayamos a esta historia porque esta historia tiene mucho que ver con lo que nosotros preconcebimos en nuestra mente, en la forma de actuar, en la forma como pensamos que se tiene que operar o se tiene que sanar o se tiene que acercar a Dios. ¿Cuáles podrían ser los requisitos? Y el tema de esta prédica o de esta enseñanza o de esta meditación es cómo ser humildes, ¿verdad?, en medio de la prueba. Cómo ser humildes en medio de la prueba. La prueba va a llegar. No es que si va a llegar. Dice la palabra que Jesús mismo dijo, ¿verdad?, en este mundo tendréis tribulación, mas no temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces, una aseguranza, algo que es cierto, es que va a venir la tribulación. Cuando viene la tribulación es cuando ahí nosotros se nos simbra lo que es nuestro ser, y entonces ahí es donde entra la convicción de lo que he creído.
Ahí entra y tiene que venir, ¿verdad? Y hacer un cambio en nuestra forma de entender esa tribulación, esa situación difícil. Cuando viene la enfermedad, específicamente, cuando viene la enfermedad es cuando nosotros podemos, entonces nosotros decir, bueno, si no me sana Dios, si me sana Dios es porque me quiere, pero si no me sana Dios es porque no me quiere. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ¿verdad? Todo aquel que confesara el nombre de Jehová será salvo. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó a Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, ¿verdad? Tiene que ver con aceptar al Señor Jesús, tiene que aceptar a Él y todo lo que representa a Él, que es la palabra de Dios, todo lo que es Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Ahora, con esto en mente necesitamos entender que cuando nosotros vemos en este relato que voy a dar acerca del profeta Eliseo y Naamán, el general Naamán, vamos a ver cómo es que tenemos que nosotros escudriñar, entender la forma como nosotros tenemos que pasar las pruebas. Si tú estás en prueba, si estás pasando por prueba, si pasaste por prueba, el carácter va a salir. Lo que te identifica a ti va a salir. Va a salir la presión, la depresión, la tristeza, coraje, odio, dolor, falta de perdón, un sinnúmero de cosas que estaban ahí y que lo único que pasa es que la prueba misma lo único que hace es que refleja hacia tu corazón, hacia lo que tú tienes ahí, quién realmente eres, qué es lo que realmente te sustenta. Si cuando viene la prueba sales corriendo a buscar al pastor, o sales corriendo a buscar al doctor, o sales corriendo, ¿verdad? Cuando viene la prueba financiera, sales corriendo a buscar tarjetas, sales corriendo a ver a quién le vas a pedir dinero, especialmente cuando viene el fin de mes, ¿verdad? Y no hay trabajo. Entonces viene la prueba de que tienes que pagar y cómo le voy a hacer. Ahora, si nosotros vemos cómo es que el Señor actúa y cómo el Señor quiere que nosotros tomemos una actitud, ¿verdad?, de bendición, una actitud que va a producir, ¿verdad? Dice que la prueba va a producir muchas cosas. Paz, paciencia, ¿verdad? Va a producir que nosotros crezcamos, que maduremos. Pero si no es en el Señor, lo que va a producir va a ser tristeza, dolor, depresión, estrés, tensión, alta presión. Se nos va a subir el azúcar, se nos va a bajar el azúcar. Va a haber un sinnúmero de emociones porque el poder de la mente, de cómo nosotros recibimos las noticias malas y las noticias que causan problemas, entonces nosotros vamos a entender que lo que está preconcebido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es aquello que va a salir y va a reducir. Vayamos al relato. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la segunda carta de los Reyes, capítulo 5, y dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también letras para el rey, o cartas para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo:
¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el fuego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados llegaron a él, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Hasta ahí le damos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos aquí la problemática de un gran general, uno que había traído grandes victorias, uno que realmente había actuado de una forma valerosa para poder salvar a Israel. Era un hombre, era un varón grande no en estatura, era grande en reconocimiento, era un hombre reconocido, era un hombre que había vencido, ¿verdad?, guerras, batallas, y que había traído a salvación a Siria. Era un hombre que había tenido que pasar por una lepra. El problema que tenía este Naamán se llamaba lepra. Y la lepra tipificaba un pecado, tipificaba que no era limpio, que era una persona que ya sea él o sus padres pecaron, ¿verdad? Entonces cuando vemos que este hombre sufre de lepra, y no solamente que era un hombre valeroso, que era un hombre de renombre, que era un gran hombre, sino que este hombre se había ganado la estima, porque él había hecho también, ¿verdad? Había hecho bien a Siria. Dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora, la ayuda va a venir a veces de donde no pensamos. La ayuda va a venir a veces de donde nosotros no creemos que va a llegar. Y cuando viene la ayuda, nosotros no podemos minimizar de dónde va a venir el milagro, de dónde va a venir la ayuda. Porque ciertamente lo que queremos cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, es que la persona sane. Si hay cáncer, ¿verdad?, nosotros vamos con el mejor doctor. Y obviamente dice que por consejo de su esposa, por consejo de la esposa de Naamán, que había sido por medio de la muchacha de la servidumbre, una que había sido esclavizada, que la habían traído, ¿verdad?, porque hubo guerra ahí en Israel y dice que había bandadas y de alguna manera rescataron a esta muchacha y se quedó en esa casa. Se quedó con un propósito. Y el propósito era que ella pudiera anunciar dónde estaba la sanidad. ¿Dónde está la verdadera sanidad? ¿Dónde está cuando ya los recursos se acabaron? Volvemos a Dios y decimos: bueno, Dios, ahora lo que se haga tu voluntad. Pero ya fuimos con el doctor, ya fuimos con el hechicero, ya fuimos con el brujo, ya fuimos con el que lee las cartas, ya fuimos con la comadre, ya fuimos con el compadre, ya fuimos con los curanderos, ya fuimos y probamos toda clase de medicinas, toda clase de hechizos, toda clase de mejurjes, y nada ha dado resultado. Y cuando ya no hay nada que dé resultado, entonces volteamos a Dios y decimos: pues que se haga tu voluntad, lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere es que busquemos su rostro primero de Él, que nos quitemos, ¿verdad?,
que lo preconcebido, ¿verdad? De que ciertamente sí vamos a ir al doctor, ciertamente vamos a hacer apropiadamente lo que son los primeros pasos, pero nosotros en el momento debemos de estar preparados para buscar el rostro de Dios, para buscar la sanidad. Para buscar la sanidad del alma, del espíritu, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Nosotros tenemos que romper muchas veces con esquemas, con ideas, con situaciones preconcebidas. Hay campañas de sanidad, hay campañas de liberación. Vamos a la iglesia y pensamos que nomás es un rito más. Pensamos que es simplemente ir otra vez y ya sé, voy a levantar las manos, van a cantar 3 cantos de alabanza, 3 cantos de adoración y vamos a acercarnos, vamos a dar nuestros diezmos, va a venir la palabra y nos vamos a ir. Van a hacer una oración y nos vamos a ir. Yo estoy plenamente convencido que la iglesia ha sido llamada, ¿verdad?, para hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Tenemos que vivir un evangelio que hemos experimentado. No podemos vivir un evangelio predicando milagros y nunca haber experimentado un milagro. Bueno, es que dice ahí la palabra de Dios que fueron sanos. Pero mi pregunta es, tú que predicas sanidad, tú que predicas milagros, ¿tú has experimentado un milagro? Tú crees en un Dios sobrenatural, pero no crees en lo sobrenatural. Tú crees en un Dios sobrenatural, pero tú lo que parece que Dios ha instituido, lo que Dios ha puesto a través de su Espíritu Santo, lo minimizamos. Dice la palabra que el Señor envió al Espíritu Santo, el Señor Jesús envió al Espíritu Santo, al Paracleto, al que iba a estar al lado de nosotros, ¿verdad? Y dice que Él nos iba a guiar a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Pero si nosotros somos guiados a mentira, entonces alguien más nos está guiando. Él nos va a guiar a toda verdad, a toda consolación. Él es el consolador. Él es el que viene, ¿verdad? Y en el momento de la prueba va a estar contigo. Es el que viene y en el momento de la prueba tú vas a escuchar de alguien que sí se puede. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú vas a sacar de los tesoros que están ahí guardados palabra que va a contrarrestar lo que estés pasando, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la boca de Dios. A través de relatos, a través de salmos, a través de proverbios, a través de las cartas. Y aquí estamos viendo a un hombre que tenía un problema y se llamaba lepra. Naamán era un general exitoso, pero tenía lepra. Y la lepra es sinónimo de pecado. La lepra es sinónimo de pecado. Tú podrás tener casas, podrás tener un negocio próspero, podrás tener una familia y que tú le sustentas a la familia lo que necesita. Amor también, como tú crees que es el amor. Pero yo conozco familias que se la pasan los fines de semana dedicándosela a la familia. Porque ellos entienden que la familia es lo primero. Pero la familia no es lo primero es Dios. Lo primero es que esa familia sea instruida en Dios, porque cuando se vaya el patriarca, cuando se vaya el padre, cuando se vaya el que está sustentando la casa, es el padre y la madre. Cuando los muchachos lleguen a la edad, ellos van a tener que enfrentar con un mundo que está plagado de cosas que le llaman bien, que parece que está bien, que parece que tenemos que nosotros tolerar, pero que la palabra de Dios nos dice que son pecado, que son situaciones que no podemos nosotros mezclar, ¿verdad? En las aulas de nuestros hijos, usted sabía, tu hermano, amigo que ves, tú sabías que ahora están implementando, ¿verdad?, una educación sexual que tiene que ver con transgéneros, que tiene que ver que debemos de aceptar el que nació, ¿verdad?, y que no tiene una orientación sexual normal o tradicional, ¿verdad? Entonces tú tienes que tolerarlos, tienes que aceptarlos. Y ahora se está peleando con los baños, ¿verdad?, de personas que se sienten mujer y entran al baño de mujeres. Eso es una crisis. Y cuando el pecado viene, la primera sensor que tenemos que entender es que, ¿verdad?, el enemigo va a poner leyes que van a retar tu vida,
van a retar tu estilo de vida, van a retar lo que tú piensas, van a retar lo que tú piensas, cómo son las cosas. Y aquí Naamán se le dijo a él que fuera con el profeta, que él podría sanarlo de la lepra. Y él, ¿verdad?, quiere ir con el profeta, quiere ser sano obviamente, y pide cartas y lo mandan con un rey. No lo mandaron con el profeta. Dice ahí en el rey 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria, al cual el general Naamán le había ganado muchas batallas, en su mente concebida dice, yo te mando con uno de autoridad. Yo te mando con alguien que sabe, con alguien que es el más grande, es el rey de Israel. Imagínate, te va a mandar, y una vez que yo te mande con el presidente, él va a solucionar tu problema. Pero la solución del problema no es gente, es el Señor. La solución no es de que tú tengas conexiones con doctores, que tengas el mejor seguro de vida, que tengas el Blue Cross, que tengas Kaiser Permanente, que tengas Medical. Ese es lo que te pueden decir. Allí hay un doctor en Texas. Ahí te pueden operar. Si estás sufriendo de cáncer, entonces tú vas a tener que ir a donde están los profesionales del cáncer. La tecnología más avanzada. Y si tienes dinero, vas a invertir todo el dinero para sanar a tu amado. Y yo entiendo eso. Porque es lo honroso. Porque es lo que nosotros debemos de hacer. Pero también debemos de entender que detrás de una enfermedad, detrás de una situación difícil, hay un propósito, ¿verdad? Y el propósito es que nosotros glorifiquemos al Señor, ¿verdad? Cuando no haya. Que nosotros entendamos que el Señor, aunque nos muramos de cáncer, si nos morimos en el Señor, nos vamos eternamente con el Señor. Pero si tú te mueres sano, completamente sano, y te atropellaron, pero si te mueres sin el Señor, te vas eternamente sin el Señor y te vas al infierno. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No son las conexiones, no es lo que preconcebimos, no es lo que a veces escuchamos. La palabra dice que por medio de la multitud de consejos, ahí está la sabiduría. Puedes pedir opinión, puedes ver cuál es tu alcance. Si es emergencia, tú vas al hospital. Si se diagnostica una situación muy fuerte, entonces tú tienes que ver la manera de cómo puedes solucionar, qué medicina, qué tratamiento va a poder ser bueno para ese diagnóstico. Pero en esta situación estamos viendo que a él no solamente se le da una carta, sino que también se le daba permiso para que él mandara el rey cartas al otro rey, junto con plata, junto con regalos, junto con algo que podía ser remunerable, algo que te vengo a pagar el favor, ¿verdad? Te vengo a pagar con lo que yo tengo. Soy una persona de renombre, a mí me conoce el rey de Siria, tengo cartas del rey de Israel, por lo tanto atiéndeme. Pero el hombre de Dios, cuando escucha que el rey de Israel lo ve como un insulto, porque dijeron, ustedes nomás están haciendo esto para crearme un conflicto y poder tener guerra. Dice que se rasgó las vestiduras, ¿verdad? En el versículo 5, él llevando consigo 10 talentos, dice que se rasgan las vestiduras en el 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Fíjese cómo tenía conocimiento de quién era Dios. Fíjese cómo tenía este rey de Israel, que era Dios, el que tenía la potestad, la autoridad para dar vida y para dar muerte. Por eso dice, para que envíe a mí que sane un hombre de lepra. Entonces, él lo toma de otra manera completamente diferente. Al oír Eliseo, el profeta, el que había estado con Elías, el que había recibido la doble porción
del espíritu de Elías, del manto de Elías, el que hizo el doble de milagros, el que se sentó con autoridades, que se sentó con ejércitos, que fue lo más alto, ¿verdad? Si tú estás hablando del ejército, pues el nivel más alto en jerarquía militar, ese era Eliseo. Eliseo no fue llamado nada más a servir al Señor en medio de un pueblo, ¿verdad? Pequeño, un pueblo sin cultura, sin finanzas, sin gobierno. Él pasó por varios gobernantes y él se sentaba, dice la palabra, que él se sentaba con gobernantes. Pero él entendía que él era un hombre de Dios. Él sabía que él había sido llamado, ¿verdad?, a servir a Dios. Y en medio de ese servicio, ¿verdad?, cuando viene y dice que le mandan, ¿verdad?, que viene a la puerta de Israel, de Eliseo, que viene, ¿verdad?, y le dice, Eliseo ni sale. Eliseo no sale a recibirlo. Eliseo simplemente le dice, haz estas 7 cosas que te voy a decir que hagas. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. 7 veces obedeciendo perfectamente la instrucción. La instrucción de lo que él tenía que hacer. Él quería la cura, pero no quería de la forma como le habían hablado. Él quería ser sano, pero no le gustó, se molestó de gran manera de la forma de los pasos que tenía que hacer. ¿Cuáles pasos tengo que hacer yo para ser líder, pastor? Pues primero, ven a la iglesia, congrégate, estudia tu Biblia, métete a unos discipulados y después podemos, ¿verdad?, empezar a darte ciertos cargos para que tú puedas ayudar. Y después de esos cargos el Señor te va a ver cuál es tu corazón. Pero no, nosotros queremos, se nos dice que vamos a ser grandes, se nos dice que vamos a ser pastores, se nos dice que vamos a ser líderes. Y sí lo creo. Pero también hay un proceso. Hay un ABCD. Hay un proceso de 1 a 10. Tienes que hacer eso. El licenciado le dicen tienes que hacer 7 años y tienes que meterte a las cortes y tienes que aprender, al doctor igual. ¿Por qué en el evangelio tiene que ser diferente? Porque es que nosotros venimos y entonces a los 3 meses, 4 meses, al año ya queremos tener la iglesia y queremos tener, porque como ya sanan, y entonces tenemos que hacer como ellos hacen. Y aquí Eliseo le envía aquí así al mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Haz caso. Simples y sencilla cosa. Pero no, en el 11 dice, y Naamán se fue enojado. O sea, Naamán no solamente era un hombre leproso, no solamente tenía un pecado de lepra física, tenía un problema de altivez. Si era en alta estima, y como tenía un gran renombre, y como era una persona, ¿verdad?, que había liberado a Siria, entonces su mentalidad es de decir, tú vas a hacer las cosas como yo creo. Él va a hacer las cosas. Si él es el profeta de Dios, entonces los profetas de Dios o los hombres de Dios actúan de cierta manera. ¿Cómo actúa el hombre de Dios? ¿Cómo actúa el hombre de Dios? ¿Cómo es que tú vas a sanarme? Bueno, si viene una persona inconversa va a decir, bueno, a lo mejor va a orar, se va a lavar las manos. Aquí dice cómo es que él experimentaba la sanidad. Él dice en el 11, si podemos poner el versículo 11 del capítulo, dice, ve y lávate 7 veces. En el 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí. Escuche el consejo que él mismo se decía, saldrá fuego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Verdad? Y aquí yo decía, saldrá el fuego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 5 cosas iba a hacer.
5 cosas para poder yo ser sano. Él tiene que hacer 5 cosas, ¿verdad? Por eso cuando predican y dicen son 7 pasos. 7 pasos para la sanidad, 7 pasos para salir de pobre, 7 pasos para ser, ¿verdad?, próspero, 7 pasos para ser líder, gran líder. Yo creo que hay un solo paso y el paso es la obediencia. Yo creo que el único paso que Dios quiere que hagamos es que le creamos a su palabra. Que si Él dice, ¿verdad?, eres sano, sano eres. Que si Él dice, ¿verdad?, en este mundo tendréis aflicción, tú tienes que apropiar que vas a tener aflicción, pero que Él ha vencido el mundo. ¿Verdad? Si Dios te ha llamado, ¿verdad?, a ministrar, Dios te va a abrir puertas. Pero tú tienes que obedecer a tu pastor. Tú tienes que aprender la sujeción. Porque el que está bajo autoridad puede ser autoridad. Y este hombre estaba en una autoridad mayor. Pero ¿sabes qué? Él no estaba bajo la autoridad de Dios. Por eso es que él le dice, tú vas a invocar a tu Dios. No es mi Dios. Tú vas a alzar las manos, como dice tu ley. Y va a caer fuego, como Elías, porque sabían que cuando vino Elías caía fuego. Entonces había teología. Sabía cómo se habían dado las cosas. Sabía que él podía descender fuego. Sabían que él bajo el tutor, bajo el maestro que era Elías, él también podía hacer lo mismo, porque lo que hizo el estudiante va a aprender las cosas que hizo, ¿verdad?, del maestro. Pero no, aquí lo que él le dice no es así. Y empiezan, y se va tan enojado que le dice a uno de los que venían con él, pues, si él te pidiera una cosa más difícil, ¿no la harías para ser sanado de lepra? Si él te pidiera una cosa más difícil de lo que te está pidiendo, lo único que te está pidiendo es ve y zambúllete. Ve y métete ahí a nadar 7 veces y serás sano. Y dijo, pero hay mejores ríos allá de donde soy yo. Hay mejores doctores de donde soy yo. Hay mejores curas donde soy yo. Hay formas mejores, no tienes que ir al doctor ni a ir a la iglesia. Aquí simplemente vamos aquí con el de la esquina y nos dé la mano. Nos echa la carta, ¿quién te está amarrando? ¿Quién te está haciendo brujería? ¿Verdad? ¿Quién? O vamos a la iglesia tradicional y ahí vamos 1 hora y no. Damos nuestra limosna y se acabó. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros escuchemos la instrucción, que la llevemos a cabo, que seamos obedientes y que nosotros podamos entender entonces que lo que tenemos preconcebido de cómo nosotros vamos a actuar, de cómo nosotros vamos a conducirnos, tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros entendemos de quién es Dios. Si Dios es un Dios tan pequeño que me cabe en el bolsillo o en la pulsera, pues ese Dios que se cae y se rompe, eso no es el Dios vivo. El Dios de los ejércitos es el que viene y pelea tus batallas. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, no solamente militares en la tierra, sino espirituales. Un ejército que son millones y millones y millones que no se podían contar, decía el apóstol Juan acerca de lo que vio en el libro de Apocalipsis. Lo que él vio, lo que le permitió ver Dios, es que había una gran multitud de ejército. Igual, más adelante vemos cómo Eliseo le dice que Dios abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver que eran más los que estaban con nosotros que los que estaban allá. Y dice que fueron abiertos los ojos también y pudo ver cómo había carruajes y carruajes de un ejército espiritual. Y tenemos nosotros que abrir nuestros ojos para poder entender que toda la palabra de Dios se resume en obediencia. Obediencia. Jesús fue al Getsemaní y a través de muchos dolores, a través de muchas preguntas, a través de poder, ¿verdad?, ahí derramar su alma y preguntarle, ¿esta es tu voluntad, Padre? ¿Y sabes qué fue la contestación de Dios Padre al Dios Hijo? Esta es mi voluntad, dijo, que tú vayas a la cruz para que puedan ser salvos todos. Y dice que una vez que supo cuál era su
decisión, su voluntad del Padre, que era la cruz, y Jesús en la cruz, ¿verdad? Él va, se para, y Él va y encuentra a aquellos que venían a arrestarlo. Él, entendiendo cuál era la voluntad de Dios, Jesús se apresuró a hacer la voluntad de Dios. No lo vinieron a arrestar, no lo vinieron a agarrar como alguien que estaba huyendo. Él mismo se acercó y dijo: he aquí, ahí viene el que me entrega, apresuremos el paso. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Redentor. Ese es aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, decía el apóstol Pablo. Yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Pero también predicamos a un Cristo resucitado. Predicamos a un Cristo que ha de venir. A un Cristo que está sentado a la diestra del Padre. A un Cristo que es nuestro abogado en tiempo de tribulación, en tiempo de prueba, en tiempo de acusaciones. Él es el que nos defiende la causa por medio de su palabra. ¿Qué es lo que sucede? Dice ahí más adelante, ¿verdad? En el 14. Él entonces descendió. ¿Y qué hizo? Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Se descendió y fue limpio. Qué bendición de poder entender que la instrucción 7 veces, la numerología bíblica nos indica que es algo que está completo, algo que está en su plenitud, en todo lo que es 7 días, ¿verdad? Se completó la creación. Y yo te quiero decir que para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo es que Dios opera, cómo es que Dios sana, cómo es que Dios rescata. Dice el Señor que iba a ser por medio de la predicación del Evangelio. Y de 2 en 2 y predicar este Evangelio hasta los confines de la tierra. Por medio de la predicación de las buenas nuevas, que Cristo resucitó, que Cristo vino, que Él es el ungido, que Él es el enviado a sanar a todo el mundo del pecado. Naamán tenía más de un pecado. Naamán tenía más que lepra. Tenía una altivez, tenía problema de enojo, tenía problema de no sujetarse a otros que no conociera a él. Él se sujetó bien al rey de Siria y le ganó muchas pruebas. Se sujetó tanto que fue a ver al otro rey y el otro rey le dijo: yo no tengo nada que ver aquí. Y el profeta Eliseo viene y lo toma. Pero él no podía sujetarse a gente que no podía conocer. Y nosotros tenemos que entender que cuando venimos al Evangelio, venimos al Señor, nuestro yo tiene que morir. Nuestro yo sé, yo tengo, ¿verdad? Le llevaron premios y dijo: yo no quiero ninguno de tus premios. Más adelante Giesí va, lo alcanza, agarra los premios y toma la lepra, ¿verdad?, que Naamán había desechado, que Dios le había sanado. Así es de que yo quiero que nosotros entendamos que la palabra de Dios es clara, que nosotros tenemos, ¿verdad?, que venir al Señor en humildad en medio de nuestras ideas preconcebidas, que tenemos que dejar lo que hemos aprendido, que tenemos que quitarnos cosas que se nos ha enseñado en la cultura, cosas que se nos ha enseñado en la escuela, muchas cosas que no tienen validez, que no tienen el soporte, el apoyo que está en la palabra de Dios, porque no hay cierta verdad, no hay verdad en lo que se está sustentando, ¿verdad? Vemos una y otra vez cómo es que el pueblo de Dios, ¿verdad?, está siendo llevado por doctrinas falsas, doctrinas de demonios, doctrinas donde no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tenemos que escucharla, meditarla, entenderla, estudiarla, pero sobre todo aplicarla y obedecerla. No podemos decir: es que yo ya sé la palabra, ¿verdad?, sé la teología, yo ya sé cómo es que hacen los pastores, cómo es que hacen los evangelistas, yo sé cómo sanan ustedes, yo sé que ustedes, ¿verdad?, es así como tiene que ser.
Y Dios te puede sanar ahí en medio de tu oración. Dios te puede sanar en medio del trabajo. Dios te puede sanar en la iglesia. Pero ciertamente necesitamos nosotros acercarnos en humildad, de decir, Señor, tú tienes control de la situación. Tú tienes control de mi vida, tienes control de mi familia, tienes control de mis finanzas. Señor, tú abre puertas, Señor, para que pueda yo, ¿verdad?, poder tener un trabajo. Abre puertas, Señor, porque mi hijo tiene esta enfermedad, ¿verdad? Y es una enfermedad que le está, ¿verdad?, quitando la vida. Si es un cáncer, si es una enfermedad terminal. Pero también puede tener enfermedades como cosas que no se ven, como la lepra que se veía. Pero hay enojos, hay falta de perdón, hay traumas que Dios quiere sanar también. Y Él es el único que puede sanar, es que está en control. El Dios que te hizo sabe cómo curarte, sabe cómo sanarte. El Dios que te hizo sabe qué cosas necesitas. Aún antes que las pidas, dice la palabra de Dios, aún antes que las pidas, Él ya sabe tu necesidad. Ya sabe mi necesidad. Y nosotros tenemos que venir y decir, Señor, yo creo en ti con todo mi corazón. Y si te falta fe, haz como aquel hombre que dijo, Señor, te pido que aumentes mi fe. Ayúdame con mi falta de fe. Y el Señor nos puede ayudar. Pero para ayudarnos tenemos que ser humildes. Tenemos que quitar nuestra vida, nuestra forma de cómo preconcebimos no solamente la Biblia, no solamente la religión, no solamente el cristianismo, sino también en todas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hoy día todo es do it yourself. Cómo cocinar solo, cómo arreglar tu carro solo, cómo arreglar tu casa solo, cómo poner piso solo, cómo hacer todo solo. Y realmente cuando haces y te das la vuelta, realmente te faltaron los tornillos, te sobraron los tornillos, la pared no quedó igual y tienes que ir a hacer algo que se hace bien. Dice un dicho por ahí, zapatero a tu zapato. ¿Verdad? Tu profesionalismo, tu don que Dios te dio para crear finanzas, para crear riquezas, para crear un estilo de vida, ¿verdad? Tú tienes que decir, ¿verdad? Señor, soy humilde. Yo no sé de mecánica. Yo voy a ir con un mecánico. No con uno que sabe de mecánica. Yo voy a ir con uno que no es licenciado en migración, pero ahí sabe llenar. Tú tienes que ir con el profesional. Tú tienes que ir con el doctor que fue estudiado, no tienes que ir con los brujos, no tienes que ir, ¿verdad?, con los remedios. Primeramente tenemos que venir a Dios y tenemos que decir, Señor, sé tú, Señor, que sane esta herida, que sane esta enfermedad. Y ser sabio, que cuando es en cosa espiritual, el Señor puede usar a una persona que no es letrada, que no es doctor, porque es su gloria de Dios, porque eso es el milagro de Dios, eso es Dios actuando, que tú puedas ser humilde, decir un pastor, un evangelista, una hermanita, alguien que no sabe más que palabra, ¿puede sanarme? Puede sanarte. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si son obras que tienen que ver con falta de perdón, que tienen que ver con situaciones de rebeldía, de droga, Dios puede. Y si tú estás ahí y tú no puedes salir de la droga o del alcohol, ora conmigo esto. Si no puedes salir de ese problema con tus hijos, ora conmigo esto. Si tú no puedes salir de la situación en la que tú te has metido, ora conmigo esto y dile, Señor Jesús, en este día yo reconozco que te necesito. Señor, he vivido con mis concepciones de cómo deben de ser las cosas y me han fallado. He tenido planes y proyectos y he fallado. He tenido negocios y he fallado. Tengo esposo, hijos y he fallado. No sé cómo conducir. Pensé que sabía. Pero hoy, Señor, yo te entrego mi corazón. Te entrego mi necesidad. Señor, que si yo muriera, Señor, estuviera en tu misma presencia, Señor. Yo hoy recibo tu salvación. Señor, reconozco que te necesito. Hoy, Señor, quiero recibirte como mi Señor y suficiente Salvador. Si tú hiciste esta oración, créeme que el Señor, así como sencillo, así como le dijo, vete y báñate en el río Jordán. Así yo te digo, si hiciste la oración, eres sano. Y tú puedes y empiezas una vida de restauración. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén.